Hoy vamos a ver el tema criterios, el tercer criterio de semejanza. Y el problema 1 nos dice, usando el criterio lado, ángulo, lado, LAL, determina si los triángulos son semejantes. Y nos están dando dos triángulos. Entonces, para ver si son semejantes, lo que vamos a hacer es verificar de que los lados sean proporcionales y que cumpla, que tenga el ángulo adyacente a estos dos lados sea igual. En este caso, el lado BC con el lado BA tiene un ángulo adyacente, o sea que tiene un ángulo entre esos dos lados, ¿sí? Que es de 40 grados. Igual el ángulo que está entre EF y ED vale 40 grados. Entonces ya tenemos que el ángulo que tienen es igual. Ahora lo que vamos a verificar si los lados son proporcionales. ¿Cómo vamos a verificar que los lados sean proporcionales? Nada más vamos a hacer nada más la razón entre el lado EF sobre el lado BC. Entonces vamos a pasar a hacer lo siguiente. EF sobre el segmento, este segmento pequeño sobre el segmento BC. Eso debe de cumplirse, que sea igual, o sea, esta razón tiene que ser igual a la razón del segmento ED sobre el segmento BA, ¿sí? Entonces tenemos el segmento BA. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos y verificar que se cumple. Si no se cumple, entonces esos dos triángulos no son semejantes. Entonces, aquí donde está EF, vamos a escribir 4. EF es este segmento que vale 4. Y aquí donde está BC vale 8. Nos preguntamos si esto es igual a la razón de ED, que tengo que ED vale 5. Y el segmento BA vale 9. Entonces, si notamos estas dos razones, si yo quiero simplificar, esto me quedaría 2 y aquí me quedaría 4, 1 y aquí me quedaría 2. Entonces, al simplificar las fracciones, eso nos quedaría que es un medio, perdón, que me quedaría que eso es un medio, y un medio no es igual a 5 novenos. Entonces, como no nos da la razón, o sea que los lados no son proporcionales, entonces los triángulos no son semejantes, aunque tengan el ángulo entre ellos igual. Pero como los lados no son proporcionales, entonces los triángulos no son semejantes. Vamos a pasar a hacer el ejercicio número 2, siempre de triángulos. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 2, que el enunciado es el mismo, que dice, usando el criterio lado, ángulo, lado, que es el tercer criterio de semejanza, determina si los triángulos son semejantes. Entonces lo primero que hay que ver es que tengan los dos lados, y entre medio de esos dos lados, o sea el ángulo adyacente entre ellos, en medio de ellos dos, se forma un ángulo y ese ángulo sea congruente, es decir, que sean igual, de igual medida. En este caso tenemos dos triángulos que son rectángulos. Como son triángulos rectángulos, este ángulo que está aquí, este vale 90 grados. De igual manera, este ángulo que está aquí vale 90 grados. Quiere decir que ya cumple que tiene un ángulo en común. Quiere decir que el ángulo que está entre los dos lados es igual. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es verificar si los lados del triángulo son proporcionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a hacer el lado pequeño, en este caso es el lado AC. Vamos a escribir el lado AC sobre el lado semejante. En este caso vamos a colocar el lado DE. Y nos preguntamos si esta razón
es igual a la razón del lado BC sobre el lado FE, que es el lado más grande del triángulo FE. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos esas dos razones, ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Es decir, AC lo vamos a sustituir por el valor que toma, que es 6. Y el lado DE, que vale 18. Aquí colocamos el igual, pero con una preguntita, porque no estamos afirmando que sea igual a BC, ¿sí? BC vale 3. Y el lado semejante, que en este caso es FE, vale 9. Ahora simplificamos y nos quedaría lo siguiente. Del 6 podemos sacar mitad, y del 3 podemos sacar tercera, y aquí nos quedaría 3. Entonces la fracción 6/18 nos quedaría igual a 1/3. Es decir, aquí me quedaría 1/3. Y nos preguntamos si eso es igual a 3/9. Simplificando esa fracción, en 3 nos quedaría 1 porque sacamos tercera, y en 9 sacamos tercera, nos quedaría 3. Es decir, que nos quedaría 1/3. ¿Y qué significa eso? Que ambas fracciones nos dan 1/3. Es decir, que hemos encontrado que los lados son proporcionales. Como cumple que el ángulo que está entre ellos, el ángulo C, es igual al ángulo E, y además de eso, que los lados BC, vamos a escribirlo de esta forma, el lado BC sobre el lado FE es proporcional al lado CA sobre el lado DE. ¿Sí? Como cumplen estas condiciones, quiere decir que cumplen que el ángulo que está entre ellos es igual y que los lados son proporcionales. Entonces los dos triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado.